Hola a todos mis queridos suscriptores, amigos, amigas que me escuchan, mis queridos oyentes. Es para mí un placer nuevamente y un privilegio estar acá trayendo más de la palabra de Dios. Vamos a continuar con la historia de Moisés y vemos que en cada acontecimiento de la vida de Moisés, el Señor nos habla a nosotros. La Biblia es un compendio de ejemplos. La Biblia es un libro donde Dios nos habla por medio de cada episodio ocurrido en cada uno de sus hijos, de sus profetas, de sus siervos, que intervienen en ellas. Vamos a comenzar con una oración. Bendito Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias nuevamente por esta oportunidad, Señor, que me das de presentar tu palabra. Gracias por tomarme en cuenta, Señor, y usarme para que tu evangelio, Señor, tu amor, sea llevado a las personas que lo necesitan. Guíame tú, perdona mis pecados y úsame, Señor, en esta noche. Toma el control de mi vida, de mi boca y habla por medio de mí, Señor, las palabras que tú sabes qué personas la necesitan, así como yo. Guíame, Señor, y ayúdame. Acompáñanos y bendice a cada uno de los oyentes, Señor, de los que lo escuchen y que sea para desarrollo espiritual de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bueno, habíamos dejado la historia de Moisés cuando Moisés tiró la vara y se convirtió en serpiente. ¿Se acuerdan? Bueno, el Señor le instruyó para que fuera haciendo diferentes señales. La simple vara se convirtió en serpiente. Luego él la cogió por la cola y la serpiente se convirtió en vara otra vez. Después el Señor le dijo: Moisés, mete tu mano en tu seno. Y cuando él metió su mano en su seno y la sacó, la mano estaba blanca completa, leprosa completamente. Y el Señor le dijo: ahora vuélvela a meter. Y cuando Moisés la sacó, la mano estaba sana completamente como la otra. La vara, la lepra. Y él le dijo: bueno, Moisés, estas dos señales van a hacer que el pueblo y Faraón crea en ti. Crea que yo te he enviado. Pero si aún con eso no creen, pues tú vas a coger agua del río, la vas a verter en tierra seca y esa agua se va a convertir en sangre. Y Moisés, pues, estaba perplejo, estaba asustado, estaba preocupado porque Moisés no se sentía capacitado para lo que Dios para el mandato que Dios le estaba dando. Moisés no se sentía capacitado para enfrentarse al pueblo y a Faraón. Tres fuertes señales que le dio Dios a Moisés. El mismo Dios le hablaba y el mismo Dios lo había enviado. Dios, a quien llama, capacita. El Señor no nos manda a hacer algo si antes Él no nos capacita para hacerlo. Y cuando Él nos manda, si somos obedientes, Él nos va preparando en el camino. Nosotros, nuestro trabajo es obedecer, solamente lo que el Señor nos va indicando. Y en la medida que vamos obedeciendo, la transformación va ocurriendo en nosotros. ¿Qué se iba a imaginar Moisés cuando salió huyendo de Egipto?
que luego iba a volver a esa misma tierra poderoso, con Dios a su lado, con el Creador, enviado directamente por el Creador, porque no fue que alguien lo llamó Dios directamente, lo envió Dios directamente. Quien le dio el mandato fue Dios. Y Moisés dice, ay Dios mío, ahora tremenda responsabilidad la que Dios me está dando. Pensaría Moisés, ¿cómo todo lo que tengo que hacer? Su cabeza estaba, me imagino que embotada, pensando todo lo que tenía que hacer, todo lo que iba a enfrentar ahora. Él tan tranquilo que estaba, cuidando sus ovejas, ya en paz, desconectado completamente de Egipto. Ya tenía un hijo, ya tenía familia, ya Moisés tenía su vida hecha. Pero Dios tiene planes y cambia las cosas de un momento para otro. Siempre, siempre por el bien de nosotros. Porque Él sí ve lo capaz que somos. Él ve el potencial que hay en cada uno de nosotros. Y Él sabe que podemos llegar muy lejos. Él sabe que podemos hacer grandes cosas. Cosas que nosotros ni nos imaginamos que podemos llegar a hacer. Por eso, cuando decidimos servir a Dios, cuando decidimos buscarlo con todo nuestro corazón, cuando sacrificamos cosas banales, o a lo mejor no tan banales, pero cuando sacrificamos nuestras amistades, una pareja, familiares, por servir a Dios, yo creo que la recompensa es tan grande. O sea, no solo que la recompensa es tan grande, es que lo que hay detrás de todo, lo que Dios tiene preparado es tan grande que no tenemos ni idea, sino que vamos un poquito a poco. Yo creo que si Dios nos muestra todo lo que tiene, nos asustamos, como hizo Moisés. Dios es tan amoroso que no solo nos llama, sino que nos capacita. No importa las circunstancias en las que estemos, no importa lo que hayamos hecho, Él nos ayuda. Él se complace en aquello que le obedecen por fe, sin pedir explicaciones, sin pedir evidencias. Aún así, como Él conoce el corazón de nosotros, Él sabe cómo somos las personas. Aunque tú le pidas señal, aunque le pidamos señal, para estar seguro de que es Él el que nos está hablando, el Señor nos las da. Así hizo con Moisés. Así hizo con algunos personajes de la Biblia, con Gedeón, cuando lo llamó. Gedeón fue otro líder también que el Señor llamó cuando los madianitas, ya más adelante, estaban robándole la comida al pueblo de Israel, los tenían cercados. Y ellos estaban desesperados y Gedeón fue a esconder una noche el trigo y Dios le llamó también. Y Gedeón, el Señor lo iba a mandar para que él fuera el libertador de su pueblo. Y Gedeón dijo, pero si soy de la tribu más pequeña, ¿quién soy yo para que me mandes a mí? Y el Señor vio en Gedeón el potencial para ser el líder que iba a sacar al pueblo también, de liberarlo de los madianitas que lo tenían asediado. Y Gedeón le pidió a Dios señal y le dijo, bueno, yo quiero estar seguro, yo voy a dejar este vellón de lana en el patio. Y si aconteciera que mañana, cuando amanezca, todo está mojado y el vellón seco, sabré que eres tú que quieres que haga, que me estás llamando. Sabré que eres tú, mi Dios, que me estás llamando. Y Dios lo hizo así. En la mañana siguiente todo amaneció mojado y el vellón seco. Y él dijo, bueno, Señor, te voy a pedir otra señal, que sea al revés mañana, que mañana amanezca todo seco y el vellón mojado. Y así hizo el Señor. Al día siguiente todo estaba seco y el vellón estaba mojado. El Señor
cuando ve el corazón de nosotros. Y ve si hay nobleza en Él, si hay sinceridad y honestidad. Él ve cuando decimos no por miedo y cuando decimos no porque no queremos llevar esa responsabilidad. Porque no, dáselo a otro. Y el Señor lo ha hecho, Ha llamado personas que no han querido y después luego le da esa responsabilidad a otro y los bendice grandemente también. Como que Moisés dijo, oh Señor, yo soy un orador terrible. Yo siempre lo he sido y no soy mejor ahora. Aún después que tú has hablado con tu siervo, mis palabras vienen despacio y mi lengua se mueve despacio. Qué vergüenza, Señor, ¿cómo voy a hablar yo con esa gente cuando me escuchan hablando como un tonto? Mira, el Señor me ha mandado. Me imagino, ¿no? Si su lengua se movía despacio, hablaría lentamente y Moisés dirá, se van a burlar de mí. ¿Yo quién soy, Dios mío? ¿Cómo me vas a escoger a mí? Al peor, viniste a llamar al que menos sabe hablar. Pero Jehová le respondió, ¿quién da a la persona una boca? ¿Quién hace a la persona sorda o muda? ¿Al de buena vista y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que vayas a decir. Aquí nuevamente Moisés nos está representando. Ay, Señor, que soy torpe, que para hablar, que mi boca, que soy lento, ay, Señor, que yo no soy muy inteligente. Ay, Señor, ¿cómo voy a ir yo si mira cómo camino, torcido, tengo esta pierna enferma? ¿Cómo voy a ir yo, Señor, si mira cómo estoy de gordo? ¿Cómo voy yo, Señor, si mira cómo estoy de flaquito? Señor, ¿cómo voy a ir yo si mira todos los errores que he cometido? Soy un asesino, soy un drogadicto. ¿Cómo me vas a llamar a mí, Dios mío? No. Aquí vemos cómo Moisés ya estaba poniendo delante lo que tenía. Torpe de labios. También me imagino que Moisés pensaría, uy, Egipto, aunque hayan muerto los que me querían matar, quién sabe, quién sabrá la historia. Y a lo mejor me juzgan ahora. Moisés también tendría un poco de miedo, no sé. Ay, Señor, que soy tardo para hablar. Y como Dios me va a usar a mí, que hablo de esta manera. ¿Cómo Dios me va a usar a mí? Mira donde yo vengo, yo vivía en un barrio pobre. Y ahora, ¿cómo me voy a presentar ante el rey de España a hablarle? ¿Cómo? ¿Quién soy yo? No tengo una carrera, no gano un montón de dinero. Yo soy una persona sencilla, yo soy una madre de familia. Que yo soy, mira, yo lo que hago es, trabajo en una oficina. Señor, yo no me siento capaz, ¿cómo voy a ir yo a hacer eso? Además, tú sabes que por ahí escondido, Señor, yo hago ciertas cosas que a ti no te agradan. Señor, tú sabes que yo he hecho cosas malas, tú sabes mi pasado. El Señor, si te llama, es porque ha visto que tú puedes. Si el Señor me ha llamado, es porque sabe que yo puedo, porque Él ve cualidades que nosotros no vemos. Y si el Señor llamó a Moisés, es porque Moisés estaba capacitado. Y era porque Moisés era un elegido desde que nació. Desde que cuando Moisés fue engendrado con un propósito ya. Cuando tú y yo fuimos engendrados, allí había ya un propósito divino. Y como lo he dicho en otros videos, no somos felices verdaderamente hasta que no estamos caminando en el propósito por el que Dios nos creó. Así que Dios puede usarnos, aunque hayamos sido lo que hayamos sido. Eso es una de las cosas que más me gusta y me llama la atención. El otro día estaba hablando con una persona y me decía que su niño pequeño de 11 años le pidieron en el colegio que hiciera la tarea sobre Moisés. Y él decía que no entendía por qué Dios lo usó y Dios lo llamó, y sí, sabiendo que era un asesino,
que él tenía que pagar por lo que hizo. Un niño, haciendo este razonamiento. Pero es lo que a mí más me llama la atención y me gusta de la palabra de Dios. Porque el Señor, aunque sabe que somos humanos, que somos débiles, que cometemos errores, que caemos, y entonces deja esos ejemplos para que nosotros tengamos fuerza, nos sintamos motivados a ver que si ellos llegaron a ser tan grandes, fueron siervos de Dios, hicieron cosas maravillosas, nosotros también podemos. Que no importa el pecado que hayamos cometido, el Señor puede cambiarnos. Y si andando con el Señor también caemos, el Señor sabe que somos humanos y nos arrepentimos con un corazón sincero, como dijo el rey David, que vemos que el rey David, dice la Biblia, que fue un hombre conforme al corazón de Dios y fue un adúltero, fue un asesino, y Dios le perdonó. Pero él sintió dolor en su corazón y Dios le perdonó. También vemos ahora a Moisés, que fue un asesino y Dios le perdonó. Pablo, Saulo de Tarso, mató tantos cristianos pensando que estaba haciendo la obra de Dios y el Señor lo perdonó y después llegó a ser el apóstol de los gentiles, de aquellos que él mataba, él llegó a ser el apóstol de ellos. Ven cómo Dios tiene planes inimaginables para cada uno de nosotros, cómo cambia las cosas de un momento a otro. Él nos puede usar y Él nos llama para usarnos, porque hay tanta gente que no conoce de Dios, no conoce el plan divino, no conoce sus posibilidades en la vida, no saben el potencial que tienen, las capacidades que tienen en las manos de Dios. Y el Señor nos está llamando para hacerlo, para que en la medida que nosotros estamos aprendiendo y estamos creciendo, nosotros ese conocimiento lo impartamos a otros también, le ayudemos a otros, para que ellos también puedan ir al Señor y de la misma manera a hacer y hacer discípulos, como le dijo el Señor a sus discípulos. Él los formó y después los mandó a ellos también a hacer lo mismo. Y es lo que el Señor quiere con nosotros. Él nos está formando, pues, y nos manda a nosotros ir también a ayudar a otros. Por eso el Señor le dijo a Moisés, ¿quién hizo a la persona sorda o muda? O sea que si Él hizo ese sordo, si Él hizo ese mudo, ellos vienen con un propósito. Esa sordera no es por casualidad, esa persona muda no vino al mundo por casualidad. Ellos vienen con un propósito también. Si el Señor los hizo así, Él sabe por qué. Él lo hace, Dios lo hace. Hizo al torpe de lengua, como Moisés, con un propósito divino. Lo hizo torpe de lengua, pero él tenía un propósito con Moisés. Fue grande Moisés. Fue un hombre grande a los ojos de Dios, que es lo más importante, y a los ojos de la humanidad. Perdón, a los ojos de la humanidad también Moisés fue un hombre grande, aún con sus defectos. ¿Por qué? Porque Moisés obedeció. Nadie, ningún ser humano, por más defectos que tenga, si acepta al Señor, aunque haya cometido pecados, errores, los peores, y se coloca bajo su manto perfecto, el Señor le puede usar. Y como Moisés, llevarlo ante reyes, ante reinas, ante Faraón, ante grandes personas en este mundo. Porque la persona verdaderamente grande no es aquella que tiene un cargo para Dios, no, la persona verdaderamente grande es aquella que se deja usar por el Señor, es aquella que acepta su voluntad, es aquella que le obedece. Esa es la persona verdaderamente grande, porque el Señor no mira lo que está delante de los ojos, el Señor mira el corazón. Y Él puede a aquella persona
que se pone en sus manos y que le obedece. Puede ser tardo de palabras como Moisés, pero como es obediente, el Señor puede hacer su trabajo en él y usarlo. A lo mejor es un erudito, a lo mejor es una persona que habla perfecto, tiene soltura, vocabulario profesional, pero no es obediente, es orgulloso, es egoísta, es ególatra y se siente más que los demás. Y entonces tiene tantas facultades, pero no tiene obediencia. Y entonces Dios con esta persona no puede hacer nada, porque si no nos disponemos a hacer su voluntad, el Señor no nos va a hacer, no nos obliga. En cambio, el obediente a lo mejor no sabe nada, pero Dios lo forma, lo capacita y lo usa. Así como hizo con Moisés. Aparte de que Moisés ya estaba formado, capacitado en las ciencias de este mundo, en las artes, en el ejército, en todo, estaba formado como un príncipe. Fue obediente y aunque se rehusó, lo hacía, yo creo que Moisés lo hacía por complejo, pero no porque era desobediente o porque tenía un corazón duro, no. Moisés amaba a Dios. Y ahora por tanto ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que vayas a decir. Ve, tú no te preocupes lo que vas a decir, tú no te preocupes por nada, yo voy a estar contigo y yo voy a enseñarte lo que vas a decir. Te va a venir a la mente, yo te capacito, no te preocupes. Pero vemos otra vez que aquí Moisés le responde al Señor: por favor, Señor, envía a algún otro, a cualquiera que tú quieras, manda a otro, no me mandes a mí. Ay, Dios mío, que no me siento digno, que no siento que pueda con este cargo, con esta responsabilidad, ¿qué va a decir la gente? Yo conozco a esa mujer, yo conozco a esa persona, yo sé los defectos que tiene, mi familia, tus amigos. Yo sé lo que hizo. Y ahora míralo, hablando de Dios. ¿Qué va a hacer este instrumento de Dios? Este es un hipócrita. Y te preocupa, nos preocupa lo que la gente diga. Y el Señor, si nos ha llamado, no importa lo que hayamos hecho en el pasado. Lo importante para el Señor es Dios del presente, no es Dios del pasado. El pasado ya no existe. Existe el presente y existe porque Dios está contigo, con nosotros, cuando nosotros decidimos obedecerle. Bueno, cuando Moisés otra vez volvió y le dijo esto: ay, Señor, busca otro, a mí no, por favor, que yo, mira, hay otras personas que están más capacitadas que yo. Pues el Señor allí dice la palabra de Dios, que a esto la furia de Dios se encendió contra Moisés y le dijo: ¿no tienes un hermano, Aarón, el levita? Yo sé que él es un buen orador, Moisés. De hecho, aquí está él viniendo ya para acá. Ya Dios había hablado con Aarón también y le dijo que se fuera a encontrar con Moisés. Allá viene él para encontrarse contigo, viene muy contento, él viene feliz de verte, se pondrá feliz cuando te vea. Tú hablarás con él y pondrás las palabras que yo te he dado en la boca de él. Él será tu profeta y tú vas a ser como Dios. Tremenda responsabilidad. Tú vas a ser como Dios. Cuando nosotros le hablamos a otros de la palabra de Dios, estamos siendo como Dios. Estamos abriendo el entendimiento de otra persona. Nosotros estamos siendo esos instrumentos. El que habla es Dios, como le dijo a Moisés. Tú vas a ser como Dios. Aarón va a hacer lo que tú digas, pero ya Dios le había instruido a él. Por eso nosotros también somos como Dios cuando enseñamos a otros,
porque aquellos otros que tienen un corazón noble y que quieren buscarlo, escuchan lo que tú le dices. ¿A cuántas personas no habrás ayudado con un consejo, con una palabra de la Biblia, mandándole un mensaje, un canto de Dios, dándole un abrazo, un consuelo, llevándole amor de Dios? ¿Cuántas personas habrán pasado por nuestra vida y habrán sido tocadas por ese amor de Dios? Por esa parte de Dios que tienes tú y que tengo yo. No lo sabemos. Así como Dios le dijo a Moisés, tú vas a ser Aarón, tu hermano va a ser el profeta, como el profeta, y tú vas a ser como Dios. Donde quiera que estemos, si nosotros obedecemos a Dios, vamos a ser como Dios, porque vamos a llevar su palabra. Yo ya tengo un plan, Moisés, tú no te preocupes. Ya yo preparé a Aarón. Así que ya yo sé cuáles son tus defectos, yo sé todos tus errores, yo conozco tu corazón. No te preocupes por eso, Moisés, y eso es lo mínimo, eso es lo menos. No te preocupes por eso, porque ya tú pecaste, porque hiciste tantas cosas, tú te arrepentiste. Tú quieres buscar a Dios, tú tienes ese deseo de servirle. No te preocupes por eso. Ya el Señor ya el Señor ha hecho un plan desde antes de nacer. Ya tenía un plan para ti. Yo conozco tu corazón, Moisés. Yo sé que tienes un corazón noble. Yo sé lo que tienes dentro. ¿Por qué crees que te llamé? ¿Por qué crees que sientes esa inquietud de buscar a Dios, de servirle? ¿Por qué lo crees? Porque tienes un corazón noble. Porque tienes un llamado especial. Porque el Señor te formó con propósito. Y porque el Señor no pierde oportunidades. Y no nos hizo en vano, ni nacimos por casualidad. No, no, no. El Señor usó a tu padre y a tu madre para que te trajeran a este mundo con un propósito. Sean como hayan sido ellos, bueno, malo, más o menos, fueron los instrumentos divinos para traerte a este mundo con un gran propósito, que no nos imaginamos. No sabemos hasta dónde podemos llegar cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios. Así que Él será tu orador, Moisés. Él será tu orador al pueblo. De hecho, para ti Él será una boca y para Él tú serás como Dios. Madre mía, qué palabras, qué palabras. Eso no fueron dichas solo a Moisés. Nos las dice a ti y a mí. Tenemos una gran responsabilidad. Si nosotros somos como Dios llevando su mensaje, nuestra vida tiene que reflejar nuestros hechos, no nuestras palabras. Nuestros hechos tienen que reflejar lo que hablamos, lo que decimos. Ahora, Moisés, ya está, ya te lo he dicho todo. Ahora toma esa vara porque la necesitas para hacer las señales. Toma esa vara en tu mano y anda, Moisés, porque la necesitas para hacer las señales. Toma ese don, toma lo que tengas en tu mano y comienza a hablar y comienza a decirle a la gente cuán grande es el amor de Dios. Ve, Moisés, porque tienes un gran propósito. Coge ese simple palo, Moisés. Cosas sencillas y personas sencillas usa Dios para hacer maravillosas cosas, para hacer maravillas. Él no necesita tanto. Dice que de lo humilde de la tierra escogió Dios para avergonzar a los sabios. El Todopoderoso no necesita más que un corazón dispuesto. Eso es lo que Dios quiere. Un corazón dispuesto a obedecerle para hacer grandes milagros. En todas las épocas de la historia, esto es lo que Dios pide y es lo que Él necesita. Un corazón dispuesto. Al corazón contrito y humillado, dice el rey David en el Salmo 51. No despreciarás tú, oh
corazón dispuesto, al corazón que quiere servir a Dios. Él no lo desprecia, todo lo contrario. Él perdona todo ese pasado. Dice que si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Imagínense, este suéter mío es rojo y esta orillita blanca. O sea, si mis pecados fueran así de este color, van a ser limpiados. Voy a tener un corazón blanco. Voy a tener un corazón limpio y puro. O sea, todo perdonado. El sacrificio de mi Señor en la cruz ya perdonó mis pecados, perdonó los pecados de toda la humanidad. Solo falta que tú aceptes ese perdón, porque si no lo aceptas, Él no te obliga. Ya estás perdonado. Pero si tú no aceptas que estás perdonado, si tú no vas al Señor y le pides perdón y lo aceptas a Él como tu Salvador y decides servirle, Él no te va a obligar. Pero no importa el pecado que hayas cometido, si fuera rojo como el carmesí, más rojo aún que esto, va a ser como blanca lana. Él te va a perdonar. Él es grande y todopoderoso. El Dios soberano. Yo tengo una Biblia que es hebrea. Me encanta, ¿no? Porque aquí el Señor a Moisés, allí Moisés lo llama Adonai en algunas partes y en otras lo llama Elohim o Elohim. Y dice, Adonai es una designación para Dios como Señor y amo. Cuando el Señor le habló primero a Moisés, le dijo, dile que Adonai se te ha aparecido. Y después le dijo, Elohim. Es el gobernante, Adonai es el gobernante de todo, Señor de señores, gran Señor. Adonai es el Dios soberano, lleno de poder y autoridad, que desea revelar su voluntad a los siervos que están dispuestos a creerle y obedecerle como Abraham y como Josué. Principalmente el nombre Adonai enfatiza la relación del hombre con Dios, como su dueño, su autoridad y su proveedor. Y después Elohim. Dice, literalmente significa el supremo o el poderoso. Es un nombre que enfatiza el inmenso poder de Dios. Elohim va más allá de nuestra comprensión. Deja claro que Dios está en otro nivel. Esos fueron los nombres que Dios usó cuando habló con Moisés en la lengua hebrea. Nosotros lo conocemos como Dios Jehová, pero en hebreo esos son los nombres. Uno de los nombres son más, pero que Dios usó cuando habló con Moisés. Moisés se fue, bajó de la montaña ya decidido a hacer la voluntad de Dios. Ya no puso más objeciones, ya no contradijo más a Dios. Y ya en ese momento Moisés era otra persona. El que subió a la montaña no era el mismo que bajó. Y así es nuestro proceso cuando nosotros comenzamos a buscar a Dios. Es duro, es difícil, hay problemas, hay dificultades. Dejamos en el camino cosas, pedazos de corazón, pero cuando llegamos a la cima de la montaña y nos encontramos con Dios, ya nunca más vamos a ser igual. Ya sube uno y baja otro lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios. Ya se había rendido ante el Señor y aceptó su voluntad. Ya no puso más resistencia. Dejó que el poder de Dios trabajara en su vida. Ya Moisés soltó todo aquello que lo tenía acomplejado, acongojado, y ya dijo, bueno, Señor, acepto tu voluntad. Y bajó dispuesto a
hacer lo que Dios le mandara y fue directo a ver a su suegro, Jetro. Vemos el respeto que tenían estas personas, el respeto y el amor. Él fue a hablar con su suegro para decirle que él quería ir a ver a su familia en Egipto. No le dijo el plan que Dios tenía, era algo secreto entre Dios y él. Y le dijo que iba a ver a su familia a ver si todavía vivían. Y Jetro le dijo que sí, que no había problema que fuera. Claro, Jetro era también su suegro, pero también era su jefe. Él cuidaba los rebaños de Jetro, ese era su trabajo. Y le dijo, te ruego que me dejes ir y regresar a ver a mi familia en Egipto, a ver si aún mis hermanos viven. Y Jetro le dijo, ve en paz. Y Dios dijo a Moisés en Madián, ve de regreso a Egipto, porque todos los hombres que querían matarte ya están muertos. Así que ve tranquilo, Moisés, no hay problema, que todos los que querían hacerte daño ya no existen. Ve tranquilo, Juan, Pedro, Will, Margarita, Ana, María, Luisa, Andrés, Guillermo, Rosa, ve tranquilo, que todos los que quieren hacerte daño ya no existen, ya no están, porque yo voy contigo, no importa quién se atraviese en el camino, yo voy contigo y yo te voy a guiar, te voy a acompañar y mi poder nunca te va a abandonar. No tengas miedo, Moisés, todos los que buscaban tu final ya no están, todos los que buscan tu daño, todos los que buscan perjudicarte, el Señor va a hacer su obra también con ellos, no te preocupes. Tú no busques venganza, tú no busques hacerles daño, déjalo en sus manos. Tú sigue trabajando con Dios, tú sigue adelante. Si te humillan, si te ofenden, déjaselos a Dios, déjaselos a Dios. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Tú apártate tranquilo. Es doloroso, claro que sí, es doloroso cuando abusan de ti, cuando se aprovechan de ti, cuando te hacen daño, cuando sufres, cuando te engañan, cuando pasan todas esas cosas, sufren un montón. Pero no busques venganza. Déjalo a Dios, déjalo en sus manos. Él se encarga de todo. Cuando tú eliges servirle y seguirle, el Señor se encarga de todo lo demás, de toda tu vida, de tus problemas, dificultades, de resolver todo, de enfrentarse a tus enemigos. Y el Señor todo lo hace cuando tú le sirves. Ya Él es tu protector, ya Él es tu abogado, tu defensor. El Señor lo hace todo por ti. No te preocupes. Cuando tú estás en el plan de Dios y le obedeces, no habrá enemigo que pueda contra ti. Nadie, nadie. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Ni siquiera Satanás. Porque cuando Satanás quiso hacerle daño a Job, fue primero a Dios. Y Dios le permitió un poco. Pero si el Señor dice no lo tocas, no lo tocas. Si el Señor dice hasta aquí, hasta aquí. Sea quien sea. No hay poder que pueda sobre el poder de Dios. Y si tú decides caminar con Dios, vive tranquilo, vives en paz, porque vas con el Todopoderoso y sobre Él, ¿quién? Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Nadie, nadie. El Todopoderoso va como un escudo, protegiendo tu vida. Y el daño que desean o te hacen a ti, se les revierte. Porque el daño que hagan, cuando le hacen daño a tu hijo, te lo están haciendo a ti. Y tú sufres y te duele. Y tú vas a resolver. Asimismo Dios, cuando te hacen daño a ti, cuando tú le sirves a Dios de corazón y te hacen daño, que se preparen porque están haciéndole daño al mismo Creador. Se están metiendo con Dios. Por eso déjalos tranquilos. Tarde o temprano, el mal que hacen se les regresa a ellos mismos. Así que Moisés tomó a su esposa y a sus hijos, los montó en el burro y fue camino a Egipto. Tomó la vara de Elohim,
la vara con que él apacentaba sus ovejas en su mano. Y comenzó Moisés su viaje a encontrarse con su hermano Aarón, que venía en camino, y con Faraón, con sus hermanos hebreos. Allí Moisés, el que iba a Egipto, era otro completamente diferente al que salió de Egipto huyendo. Salió de Egipto con 40 años y regresaba con 80 años. Un hombre hecho ya. Dios trabajó con él, Dios tenía su propósito. Y en el desierto, el Señor lo preparó. Con las ovejas, el Señor lo preparó. Con Jetro, los madianitas, el Señor lo preparó. Con su esposa Séfora, el Señor lo preparó. Todo en la vida de Moisés tenía un propósito. Hasta la vara. No desprecies nada que hay en tu vida, ni a nadie. Ni el que te hace daño, ni el que te hace bien, están por casualidad. Tienen propósito. Tu trabajo tiene un propósito. Tu vecino tiene un propósito. Todo lo que tienes tiene un propósito. Vemos que la varita con que Moisés trabajaba con las ovejas tenía un gran propósito. Con esa vara hizo el Señor muchos milagros. ¿Qué tienes en tu mano para que el Señor haga los milagros? Ahora tienes un corazón arrepentido y dispuesto a buscar al Señor. No lo dudes, amigo, amiga querida, mi querido suscriptor. No lo dudes. Ponte en sus manos y comienza a caminar en tu propósito. Pídele al Señor que te revele cuál es tu propósito, que te ayude, que te guíe, que te hable. Busca su palabra, escudriñala. Pasa tiempo a solas con Dios en oración y el Señor te va a hablar. Porque el Señor, cuando le buscamos de corazón, dice que aún no está la palabra en nuestra boca y ya el Señor tiene la respuesta. Cuando solo está en tu pensamiento, cuando está el deseo en tu corazón, el Señor ya tiene la respuesta. El Señor te conoce, el Señor te ama tanto que mandó a su Hijo unigénito a morir por ti, a este mundo, a sufrir por nuestros pecados. Y cada cosa tiene un propósito. Esta historia de Moisés es preciosa y está en la Biblia escrita con un propósito. Vamos a ir sacando de ella, sacándole el jugo y sacándole la enseñanza que resuena con nosotros. ¿Qué hay de Moisés que se parece a mí? ¿Qué estoy haciendo que me parezco a Moisés? ¿Bueno o malo? ¿Qué hay? Pues el Señor de Moisés, el Todopoderoso, Adonai, Elohim, Él puede cambiar las circunstancias, tu vida en un momento. Y Él suple todas tus necesidades de acuerdo a su santa y divina voluntad. Búscale, amigo, búscale, mi amiga, búscale, mi querido suscriptor, y nunca te vas a arrepentir de caminar con Dios. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guíe, que el Señor te llene de su Espíritu Santo, te llene de su paz, de su amor, de sus bendiciones, y que puedas vivir en propósito y en paz. El tiempo que el Señor nos designe en este mundo, no sabemos cuánto tiempo el Señor nos tiene, no sabemos si son días, meses, años, pero que lo que vivamos sea para honra y gloria de Dios. Que el Señor te bendiga, mi querido amigo, amiga que me escuchas, que el Señor te bendiga grandemente. Y te dejo mi fuerte abrazo cariñoso y todas las bendiciones de Dios, que todas sean contigo. Búscale, búscale, acéptalo y Él va a cambiar tu vida, siempre para mejor. Gracias, gracias por escuchar estas palabras, por llegar hasta el final. Y si te ha gustado el video, dale me gusta, compártelo con tus amigos, con alguien que lo necesite. Siempre hay alguien que necesita de la palabra de Dios.
y déjame tus comentarios. Que el Señor te bendiga grande, grande, infinitamente. Nos vemos en otro capítulo de Moisés.